Para los que no saben qué es un podcast, aquí va la información. Ay, nenes bellos, para los que no me conocen, mi nombre es Noralí del Valle Martínez Llanes, pero todos me dicen ¡Nora! Y hoy vamos a hacer una recomienda diferente porque va a ser sobre mis podcasts favoritos. O sea, les voy a hablar sobre mis recomendaciones en podcast. Para los que no saben qué es un podcast, vengo a aclararle todas sus dudas, porque seguramente han escuchado mucho esta palabra últimamente. Y para los que no han escuchado, se la están perdiendo porque los podcasts están de moda. Ahorita, en este momento, los podcasts están de moda. Eso es una locura. Yo he visto artistas últimamente que tienen hasta 3 podcasts. Y creo que esta palabra va a ser como Netflix, que me va a costar decirla, pero no importa, igual lo seguiré haciendo. El nuevo recomienda de hoy será diferente y súper especial porque los podcasts son uno de mis contenidos digitales favoritos. Nora, ¿pero qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? Calma, ya te lo voy a decir. El término podcast viene de la unión de la palabra broadcast, que broadcast en inglés significa transmitir, y la palabra iPod. Sí, dirán como que, ¿qué? No combina. Pero sí, esas dos palabras dan podcast. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Antes, cuando aparecieron los iPods, voy a poner una imagen aquí de lo que es un iPod. Para los que no lo recuerdan, yo nunca tuve un iPod, pero sí estuvo muy de moda. Creo que todavía la gente compra iPod. El iPod es un reproductor MP3. Ay, MP3 suena tan viejo. Ok, pero el iPod es un reproductor MP3 donde puedes escuchar música, audios y también podías escuchar podcasts. Los podcasts son viejísimos. Los podcasts son como esos programas de radio que escuchaba tu abuelo, pero ahora los puedes llevar en tu teléfono celular, descargarlos, escucharlos cuando vas en el metro, cuando vas camino al trabajo, cuando estás haciendo mercado y otras cosas. Algunas personas dicen que los podcasts son la radio moderna y tienen algunas diferencias. 1. Los podcasts no tienen límite de tiempo, por eso son tan largos. Hay podcasts hasta de 2 horas. Sí. 2. No tienen anuncios que interrumpen el podcast. Anuncios publicitarios. Bueno, algunos. Hoy en día hay más de 660,000 podcasts. Todos los días sale uno. Y no te digo uno, puede que hasta, no sé, 1000. Se puede decir que tenemos 228,000 millones de audios por escuchar. Larga vida a los podcasts. Hoy en Hora Recomienda les voy a hablar sobre mis podcasts favoritos. En temáticas de podcast o en temas hay demasiada diversidad. Hay podcasts de misterio, de películas, de farándula, de música, de libros, de comedia, de finanzas, de todo, de relaciones. Yo no voy a abarcar todo eso, como les digo, voy a abarcar los podcasts que yo consumo en base a mi personalidad y a lo que han visto que a mí me gusta. Ustedes verán si a ustedes les funciona también, ¿ok? Tomando como premisa para mí que me entretengan o que me enseñen algo. Yo tengo que hacer como esa conexión con el podcast, me tiene como que enganchar. No porque simplemente sea una persona famosa, hace un podcast y ya yo lo voy a escuchar y lo voy a amar. No. Yo tengo que sentir como una conexión con el podcast, es muy loco. Y lo que yo más amo de los podcasts son su versión en audio. Ese sí es un buen argumento. Porque sí, aunque se supone que deberían ser en audio, ahorita los podcasts tienen muchas opciones de video. Y yo soy de las que prefiero primero escuchar el podcast y luego verlos. Nos reiremos de esto. Sí, puede ser un nombre raro, pero es el nombre de uno de mis podcasts favoritos. Con Alex Goncalves y Yamari Curro. ¿Curro? Ay, lo siento. Es un podcast de comedia que algunos lo critican porque dicen que no son comediantes, bla, 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 bla. Pero a mí me encanta y me parece que son demasiado entretenidos. Ellos son 2 comediantes que en Venezuela la lograron. Comediantes, locutores, animadores, vendedores de Herbalife, lo que sea. Hicieron muchas cosas en Venezuela. En Venezuela la lograron, llegaron como a la cúspide, emigraron, fracasaron y ahora están juntos y la están logrando horrible. Porque están hablando desde la sinceridad de sus experiencias. Obviamente el podcast tiene momentos de comedia, tiene momentos locos, tiene momentos de... ¡Ah! Que no sé qué vaina, entonces se caga coñazo y vaina y te... que botan como todas esas cosas que sienten. Para mí lo que más me conecta, además de que tenemos la misma nacionalidad, es que en su recorrido por la migración, las experiencias se juntan, se parecen mucho. Y no es que vivamos exactamente lo mismo, sino que los migrantes venezolanos a veces llevamos un proceso muy similar. No quiere decir que todo sea
igual. Y eso está bien, entiéndanlo, eso está bien. Mentira, ¿o no? Nos reiremos de esto, es uno de mis podcasts favoritos. Un venezolano y un argentino. Cuando tú pensabas que esta combinación era solamente para la gente que se hacían novios, pues llega Lucas Lauriente y Víctor Medina, alias Nanutria, y te hacen cambiar todo el panorama. Son la combinación más tierna de un podcast que se me eriza la piel. O sea, me encantan. El podcast es reciente, pero es una locura y se llama Tercermundistas Podcast. Es un podcast de comediantes donde, gracias a la pandemia, la mayoría de los episodios últimamente han sido por Zoom o no sé cómo los graban, pero les quedan genial, la están logrando horrible. Porque es como que agarras una arepa y le metes una milanesa. O sea, son una combinación de muerte. Primero que tienen una relación muy chévere que te hace querer ser sus amigos. Mi parte favorita es cuando llegan al final y dicen, ¿qué aprendimos el día de hoy? Bueno, ¿qué aprendimos hoy, Víctor? ¿Qué aprendimos? Yo creo que no aprendí nada, no mentira. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, no confiar nunca en correos argentinos. Tercermundistas Podcast es otra opción en podcast de comedia. Y llega un mexicano con la neurosis y el ánimo arriba, porque llega Ricardo Farril con su podcast Neurosis y ánimo, que es un podcast como que edición limitada, así. Hola, esto es Nora del futuro para decir que en realidad Nora del pasado se equivocó. Ricardo Farril, su podcast tiene 100 episodios. También es una edición especial, como lo dijo ahí, no se equivocó, pero no son 80, son 100 episodios. Gracias. Ricardo Farril es un comediante mexicano que la mayoría de conocerlos, uno de mis comediantes favoritos. Me encantan. Estas botellas no se acaban solas. La música aporta, ya lo han oído antes, con estas botellas no se acaban solas, pero... Sí, me sé la mayoría de sus chistes, ¿ok? Y O'Farrill comenzó este podcast en cuarentena porque el confinamiento lo tenía loco. Y bueno, casualmente su locura se unió con la locura de todos los demás y ha sido algo que... Creo que nunca había estado tan claro el término hay dos tipos de personas. Históricamente, el término hay dos tipos de personas nunca había estado tan claro. Si les gusta la comedia y les gusta O'Farrill y no sabían que tiene un podcast, Neurosis y Ánimo es esa respuesta para tu neurosis, si necesitas ánimo. Y este es un podcast un poco más calmado, un poco más relajado, un poco más de conversar. Es un podcast de entrevistas y se llama La Oficina de Hoy. Sí, quiero invitarlos a que conozcan el podcast de Ariadne Martínez, una publicista, actriz y una increíble creadora de contenido, porque lo que más me ha impactado, porque este es uno de los podcasts más recientes que ha llegado a mi vida, la creación de contenido de su podcast, desde el diseño de su página hasta cómo lo publica en Instagram, que es una de las plataformas donde me parece que lo está haciendo súper bien. Ariadne, sorry si estoy diciendo tu nombre mal, comenzó este podcast hace poco, pero les digo que si les encanta el viaje y sienten que la cuarentena ha detenido todo y no pudieron hacer más nada, escuchar este podcast los va a hacer viajar, sentirse que están en esos sitios. Además que es un podcast de entrevista donde las personas que entrevistan son realmente geniales. O sea, de esas personas que yo les digo que no tienen 200,000 seguidores, el contenido que tienen es realmente de calidad. Quiero hoy recomendarles La Oficina de Hoy. Y este podcast acaba de llegar a mi vida porque me lo recomendaron hace poquito y se llama Criaturas Podcast. Es un podcast de 3 peruanas hermosísimas, cabe destacar, que en cada intro te dan un pedacito de su personalidad. Cuando terminé con mi ex a los 20 años, lloraba al levantarme, al bañarme, al pasear a mi perro, al regresar de una fiesta. No me lo esperaba y cuando pasó no me la creía. Me terminó, pero si se moría por mí. Nunca pensé que podrían ponerme los cachos a mí. Era una increíble enamorada, me llevaba bien con su familia, amigos y su perro. Son 3 comunicadoras sociales y si no son las 3 comunicadoras sociales, perdónenme, esta es una relación nueva, nos estamos conociendo, ¿ok? Son 3 comunicadoras sociales que derrochan creatividad en cada episodio. Entre risas, conversaciones, anécdotas, tú sientes que estás escuchando como tus amigas echando un cuentito y tú dices, eso también me pasó a mí. Y eso es lo que me parece genial de este podcast. De verdad que tengo muy poco escuchándolo, pero te digo que ya me he consumido como más de 10 capítulos. Sí, y me lo recomendó un hombre y eso me parece genial, que los podcasts no tengan eso de esto es un podcast solo para mujeres, esto es un podcast solo para hombres. Como yo les digo, tengo que enganchar y con ellas 3 enganché, aunque ellas no han enganchado conmigo, pero algún día, chicas, algún día. Criaturas Podcast es ese podcast donde escuchas anécdotas y tú dices,
A mí también me pasó eso. Pero me parece que es un podcast muy, muy, muy prometedor. Uy, mi imperfecto y alocado Dax Shepard. Este es uno de mis top 3. Está este. El podcast de Dax Shepard que se llama Armchair con Dax Shepard, que se llama El experto del sillón. Es un podcast en inglés y dirán, ¿y qué? What the fuck? Sí, lo entiendo completamente. Para los que no saben, yo no soy una experta hablando inglés, pero sí entiendo el 90% de todo lo que escucho. Yo puedo ver una película sin subtítulos. Sí, todo eso lo aprendí solita, ¿ok? ¿Quién es Dax Shepard? Dax Shepard es un comediante, productor, escritor y podcaster americano que es el esposo de Christian Bale. Les voy a dar más referencia porque así van a hacer como lo puedan entender. Aquí está una foto de él, por si todavía no lo conocen. Ustedes saben Anna de Frozen, pero el personaje en inglés, bueno, la persona que hace la voz de Anna de Frozen es la esposa de Dax Shepard, Christian Bale. El podcast de Dax Shepard es una de las locuras en Estados Unidos. Una parte muy importante que se le olvidó a Nora del pasado es que en el podcast de Dax Shepard, está Monica Patman, que es su compañera. Es una chica que llegó a sus vidas siendo la niñera de sus niños y luego se dieron cuenta que era una gran comediante y creadora de contenido y ahora es parte de su podcast. Ella lo ayuda a corregir al final del podcast sus errores. Monica Patman, él la considera su alma gemela y eso me encanta porque las almas gemelas no solamente son la pareja, sino también pueden ser amigos que te complementan. En este caso es lo que pasa con... Bueno, tiene 3 millones de seguidores. Porque su podcast es genial. Si eres una persona que no entiende ni papa de inglés, va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Pero si te gusta el inglés y estás aprendiendo y quieres adecuar tu oído un poco más, te lo recomiendo. Podcast, él hace entrevistas, es un podcast de entrevistas a famosos. ¿Por qué? Porque él es famoso y hace entrevistas a famosos comediantes, a famosos escritores, a famosos productores, pero sus preguntas no son las típicas de cuéntame qué es lo peor que te ha pasado en tu carrera. No, él trata de hacer entrevistas que lleguen al alma de la persona. Él hace preguntas profundas que te lleven a una situación y de esa situación saca más preguntas y es como si estuvieras sentado en el sillón del psicólogo contando todas tus cosas. Es increíble. Hello and welcome to the Armchair Expert. I'm Dax Shepard. Today I get a chance to thank the person who started my career, Ashton Kutcher. O sea, todas esas personalidades han pasado por ahí y hablan de sus sentimientos, de sus depresiones, de sus malos momentos, de sus adicciones. Y eso fue lo que me enganchó con ese podcast, que fuera tan sincero. Ha llegado el final de este video. Si tienen podcast que acaban de conocer, que acaban de escuchar, recomiéndenmelos. Y les parece que sean buenos, recomiéndenmelos. Tengo una lista larguísima de podcasts. Otro de mis podcasts favoritos, lo diré rapidito, es el podcast de Michelle Obama. Sí, Michelle Obama tiene un podcast. Es súper cool. Obviamente si no entiendes inglés tampoco será para ti este podcast. Solo te digo, suscríbete, comenta, dale like, comparte este canal. He cambiado muchísimas cosas a lo largo de estos meses en mi canal de YouTube y todo ha sido para mejorar. Espero que el contenido le guste cada vez más porque simplemente soy yo. Mentira. Un saludo para mi hermanita Nelly que siempre ve mis videos, para mi papá y para mi mamá también. Disculpen otra vez a Nora del pasado. También un saludo para Soscarly, para André Lacho que ve mis videos y lo amo muchísimo. Un saludo muy especial también para Emperatriz Alondra, que siempre la saludo porque ve mis videos. Y para toda mi gente de Las Vegas, que ustedes saben quién son, les mando un beso. Los amo muchísimo. Y recuerden, nada es imposible. Si estás un poco loca, realmente puedes lograrlo.